Historia sobre el tiempo telequinético. Temporada 1, capítulo 1. En un pequeño pueblo llamado Colonia Linares, situado en Bermejo, Tarija, en el país de Bolivia, se encontraba un chico llamado Eliseo. Eliseo vivía con una familia pobre, con su madre y su hermana menor. Y también vivía con su padrastro y sus dos hermanastros. Eliseo solo tenía 15 años, iba al colegio, pero no le iba nada bien, porque no presentaba tareas, pero no era tan flojo, sí presentaba pero de vez en cuando. En las materias que estaba muy mal eran en química, física, ciencias sociales, y educación física. No le gustaba hablar con nadie y era muy tímido. Un día lunes en el colegio, tenía que llevar una maqueta que había hecho con tanto sacrificio. En ese día le tocaba religión, ciencias sociales y matemática. En religión no había presentado 2 temas, hace una semana, pero se puso a hacer y solo pudo terminar un tema, y se la presentó a la profesora. En la siguiente hora le tocaba presentar la maqueta, el profesor todavía no había llegado, pero al ver su maqueta, vio una nota que decía, ventana. Al quedarse pensando durante un rato, se dirigió hacia la ventana. En la parte de al lado de la ventana, volvió a leer lo que decía, mira el ventilador. Al verlo, el ventilador que giraba arriba de su mesa, se soltó y cayó. Eliseo se quedó impactado y con miedo, mientras sus compañeros también se asustaron. Él se sentaba en la parte de atrás, así que no lastimó a nadie. Eliseo, aún con el miedo, siguió leyendo la nota y decía, detrás de los cajones. Y hasta ahí terminó la nota. Eliseo tuvo miedo, y botó la nota por la ventana. Al ver el desastre del ventilador, todos salieron junto con Eliseo. Eliseo salió pensando en saber quién había escrito esa nota. En ese día, salieron temprano, por el desastre que pasó en su curso. Eliseo al llegar a su casa, se acostó en su cama, aún con la preocupación de la nota y el ventilador. Y después de mucho pensar se durmió. Por otra parte, en una cancha cerca del colegio, un grupo de jóvenes jugaba futsal. Uno de ellos, llamado Max Pedraza, vio una sombra debajo de un árbol que estaba al lado del curso donde pasaba clases Eliseo. Max puso la excusa de ir a tomar agua, y se fue corriendo a ver quién era esa figura, pero al llegar solo encontró una nota, la cual decía: ventana. Mira el ventilador. Y, detrás de los cajones. Max se quedó confundido, guardó la nota en su bolsillo y se fue a seguir jugando. Al día siguiente, a Eliseo en la primera hora le tocaba física, y tenía que llevar materiales para hacer algo sobre la física. Eliseo se quedó confundido, pero se dio cuenta que era la misma tarea que no había investigado hace 3 semanas atrás. Todos se pusieron a hacer mientras Eliseo se quedó pensando en qué podía hacer, ya que no había llevado materiales. El profesor salió un rato del curso, y Eliseo se quedó paralizado, porque podía aplazarse en su materia. Mientras tanto, en la clase de Max, estaban sin profesor. Max se acordó de la nota y la volvió a leer. Primero leyó, ventana, se dirigió hacia la ventana. Al ver a lo lejos, vio la misma figura que había visto el día anterior. Max se asustó, y siguió leyendo la nota, la cual decía, mira el ventilador. Max miró el ventilador, y se dio cuenta que había una nota pegada. Apagó el ventilador, y vio la nota que decía no te olvides de venir. No entendió nada, y se acordó de la figura, y entendió que tenía que ir. Al terminar de leer la primera nota, decía: detrás de los cajones. Max estaba con curiosidad, así que vio en los cajones que estaban en la parte de atrás, y detrás encontró y vio que algo estaba brillando. Volviendo con Eliseo, seguía pensando en qué hacer para física. Pero al no hacer nada, sacó un juguetito que tenía en el bolsillo, y se distrajo un rato, pero el profesor volvió, justo cuando Eliseo no estaba haciendo nada. El profesor lo castigó y lo llevó atrás por irresponsable. Pero Eliseo se acordó de la nota que decía, detrás de los cajones. Le dio curiosidad saber qué había, y cuando lo vio, encontró un pedazo de piedra, que pertenecía a una piedra redonda, pero él no lo sabía. La alzó, y la guardó. Al mismo tiempo, Max, al ver que brillaba de un color moradizo, se acercó, y vio que había un pedazo de piedra, igual que el que Eliseo encontró, pero esta brillaba y la de Eliseo no. Max se sorprendió, la recogió y la guardó. Cuando sonó la campana para la salida, Max se dirigió rápidamente donde estaba la figura. Cuando vio por la ventana, Eliseo, con mucha preocupación, se acordó de la nota que había leído, y se acercó a la ventana. Max se quedó confundido, ya que no había nadie, pero al ver hacia la ventana de un curso del colegio, se toparon a distancia, cara a cara, empezando así la historia de Max y Eliseo.